¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandra Fregoso y estamos en el segundo episodio de Enlace Colvet. Antes de arrancar con el tema de hoy, tengo para ustedes un mensaje del doctor Gustavo Moreno, presidente de la Federación de Colegios y Asociados de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, quien brinda unas palabras por el Día Mundial del Veterinario que se celebró el 25 de abril de este año, y también nos invita al Congreso Mundial de Veterinarios que se celebrará aquí en nuestro país en el mismo mes de abril, pero del siguiente año. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Moreno Goyado, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Quiero hacer una felicitación en esta conmemoración del Día Mundial del Veterinario, en donde en particular saludo a la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes. Como ustedes saben, el 25 de abril se conmemoró por la Asociación Mundial de Veterinarios este día en particular, con el lema Veterinarios Guardianes de la Alimentación y la Sanidad. Como ustedes saben, es una fecha conmemorativa que celebra el último sábado del mes de abril, con el objetivo de reconocer el papel esencial de esta profesión en el cuidado de la salud animal, humana y el medio ambiente. Reciban un fuerte abrazo de la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Quiero también aprovechar el espacio para invitarlos. El año que viene se celebrará el Congreso Mundial de Veterinarios en el mes de abril del 20 al 23 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es importantísimo contar con el apoyo de todos ustedes y para poder reforzar nuestro trabajo y nuestra gran labor del médico veterinario para la sociedad. En el mes de mayo tenemos varias fechas conmemorativas de interés veterinario. Quiero hacer una mención especial por el Día Mundial del Burro, que se celebra el 8 de mayo. Así que vamos a ver esta pequeña cápsula que habla acerca de él. El burro es un animal doméstico de la familia de los équidos, cuyos ancestros fueron africanos. Aunque comparten familia y género con los caballos, no son de la misma especie. Aún así, pueden llegar a cruzarse. La cruza del burro con yegua da origen a la mula, mientras que la cruza del caballo con una burra es llamado burdégano. Lo cierto es que el resultado de estas cruzas son estériles. Esto es debido a la diferencia cromosómica entre el caballo y el burro. La domesticación del burro ocurrió hace 7.000 años en el noreste de África y desde entonces son utilizados por el ser humano como animales de carga y cabalgadura. A la cría de los burros se les llama pollino, derivada del latín pujus, que significa cría de cualquier animal. Su promedio de vida es de 25 a 40 años. Recordando que su origen es África, un bello continente pero con climas extremosos y un poco hostiles, desarrolló gran resistencia y adaptabilidad. Ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy, 20 de mayo del 2026, Día Mundial de las Abejas. Estos seres que pertenecen al reino animal y que tienen un papel vital en la salud alimentaria, en los ecosistemas y en la polinización, por supuesto. Para hablar de ellas, tengo a unos grandes invitados. La médico veterinario zootecnista Sara de Razo, ¿estoy bien? Sara de Razo, y el médico veterinario zootecnista Víctor Hugo Franco Olivares. Bienvenidos, médicos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un placer estar aquí participando en este gran programa que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Estamos interesados en promover estas fechas conmemorativas de diferentes, tanto de producción animal, bienestar animal. Y bueno, las abejas para mí se me hace de los temas más maravillosos. O sea, son impresionantes estos seres vivos. Y bueno, se elige justo el 20 de mayo porque es para celebrar este Día Mundial de las Abejas, porque entiendo que hay un día nacional, ¿verdad? Sí, el 17 de agosto. El 17 de agosto es el Día Nacional, pero el Día Mundial es el 20 de mayo. Y se elige este día por el natalicio de Anton Hansa, ¿cierto? Considerado pues pionero de la apicultura moderna, de familia de Eslovenia. Y bueno, pues en todo el mundo hay apicultores porque en todo el mundo hay abejas, pero en algunos lugares hay más actividad apícola que en otros. Aquí en México, ¿cuáles son los estados que tienen mayor actividad apícola? Básicamente los estados de la península de Yucatán. Ajá. El mismo Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, los estados del sureste, por su tipo de vegetación, por su biodiversidad, pues tienen más potencial apícola y entonces allá es donde se encuentra una gran población de colmenas. En Yucatán, y tengo entendido que en Yucatán está la abeja melipona, ¿cierto?
Sí, son Bueno. abejas sin aguijón que se Abejas. encuentran también en la península, a partir de la península y hasta el Ecuador, Brasil, en esas regiones hay abejas meliponas. También en las costas del Pacífico mexicano, en Jalisco, en Guerrero, en Oaxaca, también hay abejas meliponas. Son abejas sin aguijón. Pero igual la producción, la miel que se obtiene de ellas, de hecho, o sea, ¿es en la misma cantidad o es Producen menos, diferente? producen menos, son abejas nativas del continente americano, a diferencia de las otras apis melíferas que son de origen europeo, asiático o africano. Las abejas meliponas, que son abejas sin aguijón, son abejas nativas del continente americano, producen menos y con una miel más buscada y por lo tanto se le da un valor económico mayor. Sí, 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 se usa muchísimo para, como también muchos remedios, tengo entendido, para los ojos, ¿verdad? Sí. Tiene muchas propiedades. Y bueno, Aguascalientes también tiene un lugar bastante destacado, ¿no? En la producción, Así es. en el sector apícola. Aproximadamente tienen el dato de cuántas toneladas se produce de miel aquí en Aguascalientes. ¿Tienen el Entre dato? 700 y 800 toneladas anuales. Wow. Sí. En el estado. Sí, en el estado se tiene un inventario aproximado de 27,000 colmenas a nivel estatal y cada colmena tiene un promedio de producción de entre 25 y 30 kilos anuales. Okay. Por lo tanto, la producción anual en el estado está en un rango de 700 a 800 toneladas. ¿Y cuántas cosechas se hacen al año, por ejemplo, aquí en Aguascalientes? Básicamente dos. Las cosechas principales son dos. En primavera, que es una miel que proviene de la floración del mezquite, y en otoño, que es una cosecha que proviene es multifloral, pero predomina la aceitilla. Que es una florecita blanca, ¿no? Sí, es una florecita blanca que se da se da en otoño, por la temporada de lluvias, pues. Empieza a crecer desde septiembre y ya a finales de octubre ya estamos teniendo flores maduras donde las abejas están recolectando néctar de esas flores. Claro, porque no todas las flores o no todo, sí, no dan, producen néctar, ¿verdad? Digo, no todos producen miel, más bien algunas es polen y es diferente. Sí. Hay diferentes productos. Sí. De hecho, ¿cuáles son los productos que se pueden obtener de las abejas? Las abejas, aparte de la miel, se obtienen otros productos como propóleo, al que se le atribuyen propiedades curativas. Se producen también el polen, que también tiene grandes valores nutricionales y que podrían formar parte muy importante de una dieta normal. Esos son los productos más buscados. Y el propóleo es por las resinas, ¿no? Sí, es una resina que generan las abejas, que básicamente la utilizan para cuidar su colmena y sellar todos los espacios que pudieran generar huequitos por donde se escapa el calor de dentro de la colmena. Ellos ponen esa cera para sellarla por completo. Y tiene propiedades, pues, antibióticas, antisépticas, antibióticas. De hecho, se le llama propóleo porque a través de la historia de la apicultura, los egipcios observaban que las abejas ponían una cortina de propóleo antes de entrar a la entrada de la colmena, mejor dicho. Y por eso se le llama propóleo. Pro antes de poli ciudad. Entonces ponían una cortina para protegerse de sus depredadores. En lugar de tener un espacio muy abierto, lo reducen con el propóleo, con la cortina de propóleo y tienen que defender un espacio muy pequeñito. Wow. Aparte de que lo utilizan para sellar hendiduras o reducir las entradas, como lo decía la doctora, sellar los espacios donde les entra el frío, donde pierden calor, también les sirve para desinfectar el interior de la colmena. Hemos visto que nos hemos encontrado momias de algunos ratones, ¿no? Lagartijas, pajaritos, pájaros que consumen abejas. Las abejas los pican, no pueden salir de la colmena, mueren dentro de la colmena, y para que se eviten malos olores por la descomposición de esos cadáveres, las abejas los recubren de propóleo y entonces, como tiene un poder antimicrobiano, no se descomponen los cadáveres y al contrario se momifican. Qué impresionante. Tienen muchísimos mecanismos, ¿verdad?, de defensa las
Sí. las abejas, por ejemplo, justo las abejas meliponas que no tienen este aguijón. Yo recuerdo cuando acá tuve oportunidad de estudiar apicultura que nos explicaban que ellos se enredan Se enredan en el cabello y jalan y jalan y lastiman, sí. Pero lo importante es cómo siempre es en comunidad, cómo siempre es en equipo. Sí. Son colonias impresionantes. Sí, ellas viven en una sociedad comunitaria, donde lo importante es la comunidad, no el individuo. Así De ahí es. viene que hay individuos zootécnicos y Individuos biológicos, sí. Así es, ahorita hablaremos de eso. Sí. ¿Cuál es la especie? Hay muchas especies de abejas y ahorita hablamos de la melipona, pero por ejemplo, la mayor producción de polinización o de miel, ¿la lleva a cabo qué especie? ¿O se hacen hibridaciones para mejorar producción o cómo? No, las abejas que más polinizan son las apis mellifera. Ok. Y de las apis mellifera hay diferentes razas. Okay. Está la ligústica, la caucásica, la carniola. Okay. Entonces son diferentes razas de abejas que son la mayoría de origen europeo y asiático. Y están también las abejas africanas de origen africano que son las apis mellifera adansoni y apis mellifera escutelata. Y que tienen una fama de ser muy defensivas. No son agresivas, son defensivas. Okay. Como evolucionaron en un ambiente muy hostil, claro, pues tuvieron que desarrollar esa gran capacidad de defenderse. Sí, claro. Y por eso son muy defensivas. Pero igual se utilizan mezclas de sí, estas razas para poder... Sí. De hecho, aquí en América tenemos abejas africanas porque alguien quiso hacer cruzas con abejas europeas y abejas africanas y se les salió de control, se les escaparon algunas enjambres de abejas africanas y por eso se empezó a dispersar la abeja africana en el continente americano. Okay. En 1950 y tantos, en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, el doctor David de Jones importó abejas africanas, la escutelata y la adansoni, para hacer sus cruzamientos y favorecer a las abejas del país de Brasil, pues, porque también es un ambiente muy hostil. Aumentando su rusticidad, ¿no? Que sí, sean para más aumentar adaptativas. la rusticidad y para que incrementar la producción, porque las abejas europeas se desarrollaron, evolucionaron en otros ambientes que no podían adaptarse fácilmente a las temperaturas que se presentan en Brasil. Sí, claro. Muy bien. Y bueno, ahorita mencionaba acerca de los individuos biológicos, la diferencia del individuo biológico y el individuo zootécnico sí. Dentro de la apicultura. ¿Cuál es la diferencia? Un individuo zootécnico es un individuo que nos puede aportar algún beneficio, algún producto. De ahí que, por ejemplo, una vaca, una gallina, sean un individuo zootécnico, porque la vaca nos aporta leche, la gallina nos aporta huevo, y no necesita de otros individuos para dar leche, la vaca, la gallina no necesita de otros individuos para poner un huevo, mientras que las abejas por sí solas no pueden ofrecernos algún producto. O sea, una abeja. Una abeja por sí sola, un individuo biológico, que es una abeja, una vaca, una gallina, una abeja no nos puede ofrecer algún producto, sino tiene que ser una comunidad de abejas, una colonia, un conjunto de abejas. De ahí que en las abejas, en la apicultura, el individuo zootécnico es la colmena. La colmena en su conjunto nos puede ofrecer los diferentes productos que se clasifican como productos de origen biológico, productos de transformación, productos del metabolismo de las abejas y productos de beneficio. Los diferentes productos que obtenemos de las abejas entonces son miel, polen y propóleo, que son productos del metabolismo. Okay, que ellas metabolizan para poder... Sí, recolectan una materia prima y la transforman. Okay. Perdón, miel, polen y propóleo son productos de transformación. De transformación. Los productos del metabolismo son los que secretan o segregan de sus glándulas, como la jalea real, la cera y la pitoxina o veneno de abeja. Y los productos de origen biológico pues son los propios individuos, las colmenas, los zánganos, las reinas, las colonias, los núcleos, y el producto de beneficio es la polinización. Entonces, esos cuatro categorías nos pueden ofrecer las abejas con un total de 10 productos aproximadamente. Wow, es que es impresionante. Creo que nos tendríamos que agarrar varios programas para hablar. Sí.
porque yo me acuerdo que de las cosas que más me impresionaban era que las abejas tienen actividades desde el día 1 que nacen Sí. hasta que viven aproximadamente 40 días. 43 días 43 promedio. días, Sí. pero tienen actividades durante toda su vida Durante y toda muy su vida. específicas. Sí, son actividades altamente especializadas y todo en beneficio de la colmena. La limpieza, el cuidado de las crías, la alimentación, y se van dividiendo conforme a su edad y cada individuo conoce perfectamente su trabajo y es en beneficio de las demás. Nadie las pone a trabajar, ellas ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, perdón. No, sí, adelante. Las actividades de las abejas obreras se realizan de acuerdo a las necesidades de la colonia y básicamente de acuerdo a la edad de las abejas. Okay. Van desarrollando diferentes capacidades. En un momento no producen jalea real, pero producen veneno de abeja. Las más jóvenes producen jalea, luego ya cuando están en una edad intermedia ya no pueden producir jalea, pero producen cera y ya después ya sus glándulas dejan de funcionar y entonces se dedican a recolectar y a defender y a transformar el néctar en miel, a transformar el polen en pan de abeja. Y luego tengo entendido que cuando ya son todavía más grandes ya no tienen tantas vellosidades, Así entonces ya se dedican a recolectar agua. Son las aguadoras, sí. Las aguadoras. Así es. Pero hay aguadoras, hay de seguridad, recuerdo. Hay abejas que ventilan. Las guardianas, Que las ventilan porque ventiladoras. adentro de la colmena debe haber una temperatura Exactamente. específica, ¿no? Y mantienen la Sí. temperatura y el aire. Ventilan por 3 razones. Ventilan porque son abejas que ya tienen casi 16, 17 días de edad y ya están próximas a salir al campo a recolectar alimentos. Y entonces están fortaleciendo sus alas. Al momento de estar ventilando, están fortaleciendo sus alas. Pero ventilan también para generar corrientes de aire y mantener la temperatura y la humedad dentro de la colmena. Están ventilando y eso genera una corriente de aire. Y luego están las aguadoras que llevan agua y entonces hay una corriente de aire y húmeda y entonces eso mantiene la temperatura dentro de la colmena, una temperatura confortable. Pero también ventilan para deshidratar el néctar y transformarlo en miel. No, es que es una maravilla. Sí. Y luego está la danza de las abejas que me acuerdo que es También. maravillosa. Pero para ir redondeando y cerrando esta entrevista, que espero estén disfrutando tanto como yo, ¿en qué situación podremos decir? O sea, tengo entendido que hay, o sea, la colmena es la que se encuentra dentro de un apiario y hay cierto control sobre ella. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de enjambres o así, que se encuentran ubicados en algunos lugares, ¿hay algún protocolo para rescatar estas abejas o se lleva a cabo alguna actividad? Bueno, yo antes que dejarla que ella hable, quiero decir algo. Hay diferentes tipos de enjambres. Ok, Hay enjambres reproductivos y enjambres evasivos. muy bien. Sea un reproductivo, sea un evasivo, es a consecuencia de un mal manejo, de que no estamos haciendo muy bien las cosas. Entonces las abejas se enjambran. Cuando es reproductivo es porque ya está el espacio saturado, ya no tienen espacio. Y ese es un error porque el apicultor no les da espacio suficiente. Okay. O no quita abejas para dejarles un espacio adecuado. No divide. Y los enjambres evasivos es porque no están confortables, es porque están pasando por una situación de hambre, de mucho calor, de mucho ruido, de que las están molestando continuamente. Entonces deciden enjambrar. Y entonces los enjambres los podemos ver cuando recién enjambran, podemos ver un enjambre en un arbolito, en una pared, en algún espacio. Un enjambre se define como un conjunto de abejas que no tienen un lugar donde alojarse. Okay. Están como quien dice a la intemperie, no tienen un espacio físico donde se puedan alojar y desarrollar sus actividades. Y entonces, bueno, pues sí hay algunos protocolos donde podemos actuar para rescatarlas y reubicarlas, que es una actividad que estamos desarrollando en conjunto, siempre y cuando se pueda, sea factible y no pongamos en riesgo a la población. ¿Y en qué consiste este nosotros, con el paso del tiempo hemos encontrado que las poblaciones de abejas han ido disminuyendo drásticamente y hemos encontrado que están enjambrando, sobre todo en zonas urbanas. Las encontramos dentro de casas, dentro de iglesias, en arbolitos, en arbustos, en techos, que son abejas que, como lo menciona el médico, están buscando un lugar donde vivir.
Y la situación que pasa con ellas es de que al estar en esa búsqueda ponen en riesgo a la población, aparte de que se ponen en riesgo a ellas mismas. Entonces nosotros empezamos con una actividad de rescate de abejas que consiste en que cuando hay algún enjambre que normalmente es en una zona urbana, nos llaman y nosotros acudimos para tratar de rescatarlas con dos propósitos. Uno es rescatar a la población de abejas, llevarlas, cuidarlas y hacer que prosperen, con el fin de que se multipliquen las poblaciones de abejas, ¿no? Y tratar de mantener en crecimiento el número de abejas que tenemos. Y la otra también, que es muy importante, es salvaguardar la seguridad de la población. Las abejas son defensivas por naturaleza y cuando están en una zona urbana, lo que pasa primeramente es que la gente se asusta. Muchos niños las molestan, les avientan ramitas, les avientan piedras, hay gente que las quiere quitar con raid y lo único que se provoca es que las abejas se molesten y entonces empiecen a picar. Y hay un gran porcentaje de casos en donde se llegan a emergencias médicas por temas de picaduras de abeja. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es ir, presentarnos en el lugar y en la medida de lo posible rescatarlas para poderlas reubicar en un ambiente en el que pudieran crecer. Claro, y todo esto es por falta de información que tenemos pues la sociedad, ¿no? Que no sabemos cómo se debe manejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o de qué manera podemos contribuir para que estos rescates sean exitosos y sí, pues contribuir con la vida de estos seres que tanto nos aportan a la humanidad? ¿Cómo podemos ayudar? Claro, pues lo más importante es cuando llegamos a encontrar un enjambre, normalmente son enjambres que van volando de un lado a otro y se posan en algún arbolito o en alguna esquinita, en algún dintel de una ventana para descansar y continuar su vuelo. Entonces, primero, pues no hay que asustarnos, hay que mantener la calma y lo ideal sería esperar 1 o 2 días a que solitas se vayan a buscar otro lugar. Cuando ya persiste, lo más indicado es hablar con un profesional para que acuda y de una manera segura, con equipos, con las técnicas adecuadas, pudieran rescatar ese enjambre. ¿Hay algún número al que la gente se pueda comunicar o de qué manera, por ejemplo, podríamos contactarnos? Claro, pues nosotros estamos en el 449-2272-393. Ok. Entonces atendemos el reporte, siempre pedimos que nos envíen una foto, un video sin ponerse en riesgo para empezar a valorar cuál sería la ruta de acción, el procedimiento a ejecutar. Y después hacemos una visita, porque hay a veces enjambres que están en lugares en donde no están accesibles, no podemos alcanzar, están muy altos o están adentro de una pared. Entonces ya en base a eso nosotros determinamos qué es lo que se podría hacer y pues les informamos lo que se puede hacer, ¿no? Claro. Sobre todo salvaguardando de verdad la vida humana y a veces hasta de los animalitos, ¿no? Los perritos, sí, claro. Los gatitos, las mascotas, los niños, la gente mayor. Claro. Que esa pues es nuestra preocupación, ¿no? O sea, las abejas son muy importantes y las cuidamos, pero también el bienestar de las personas. Pues perfecto, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo, por cuidar a nuestras abejas y por cuidar de nosotros también. Y algo que gusten agregar para este Día Mundial de las Abejas. Pues sí, recordar que las abejas tienen su importancia en los ecosistemas a partir de la polinización que hacen, ya sea en los cultivos o en el medio ambiente. Y por lo tanto, pues hay que cuidarlas, hay que protegerlas para que prosperen y sigan desarrollando la función que es muy importante para nuestra sociedad, para mantener la salud de los ecosistemas y para mantener la producción de alimentos para consumo humano. Así. Sin las abejas, pues difícilmente se podría alcanzar las producciones que se tienen con la cantidad y la calidad necesaria. Entonces, pues es muy importante que cuidemos a estos individuos, que hagamos conciencia y sobre todo evitar evitar el uso de productos que las dañen. Claro. En la agricultura, por ejemplo, evitar o reducir el monocultivo, que haya más diversidad vegetal para que las abejas puedan prosperar mejor.
evitar la deforestación o reducir la deforestación, evitar que se abran campos para la agricultura o para la ganadería, o controlarlo o reducirlo. Podemos trabajar en conjunto con la ganadería y las abejas, con la agricultura y las abejas. Y entonces, pues sí, hacer conciencia de la importancia que tienen estos individuos y pues tratar de reducir al máximo los daños que se puedan provocarle a las abejas. Claro, así es. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos todo este conocimiento y ampliar este tema de una forma maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a divulgar, que la gente conozca la verdadera importancia de las abejas, porque no podemos amar y cuidar lo que no conocemos. Y cuando lo conocemos, lo hacemos de una forma mucho más fácil. Así es. Muchas gracias. Claro que sí, pues gracias. Es un campo que nos apasiona. Pudiéramos estar días completos hablando de la apicultura, de abejas, pero bueno, desafortunadamente el tiempo es reducido y cuantas veces nos inviten para hablar de ese tema, con gusto acudimos. Perfecto, encantados nosotros. Y bueno, actualmente ha surgido una alerta sanitaria nacional por la reaparición y la rápida diseminación del gusano barrenador del ganado, que es la larva de la mosca Coclioma omnivorox. Esta larva o este parásito tiene un impacto negativo muy importante, no nada más para el ganado, sino también para la salud pública. Por esa razón, decidimos que era importante compartirles la primera parte de una entrevista que se realizó al médico veterinario zootecnista Adrián Vital, especialista en el tema y colaborador activo de la CPA, que es la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales. Vamos a verla. Me encuentro con el médico veterinario zootecnista Adrián Vital, especialista en el control y tratamiento de heridas provocadas por el gusano barrenador. Médico, bienvenido. Muchísimas gracias, Ale. Aquí estamos a la orden y dispuestos. Pero muchísimas gracias. Y es que estamos con este tema del gusano barrenador. Me metí a buscar algunas noticias actuales acerca de este parásito y me impresionó la cantidad de noticias relacionadas con muchos estados que se encuentran en alerta sanitaria o muchos casos también acerca ya confirmados. Y incluso me encontré una noticia que decía que entre el 22 y 24 de abril aquí en Aguascalientes se había detectado un bovino con una lesión sospechosa de ganado barrenador y se activó esta alerta sanitaria. Al final se declaró que no se confirmó el caso, pero me enteré que muchos estados vecinos y del norte del país pues sí han presentado, y es algo pues de que hay que poner atención, ¿no? Así es. La situación del gusano barrenador tiene, del 21 de noviembre del 24, cuando detectamos el primer caso en la frontera sur de México, en el punto de verificación e inspección fitosanitaria de Catazajá. Para esto, ya sabíamos que venía. Ya se sabía que este problema se había salido de control en Panamá, porque Panamá dio aviso en junio del 24, que estaban teniendo un repunte de casos. Esto aunado que Panamá tiene la única planta que está funcionando actualmente que produce insecto estéril, y todo ese insecto estéril que Panamá produce se dispersaba en su territorio. Una vez que Panamá da aviso, pues México ya sabía que este problema venía, y se activó por primera vez el DINESA. El DINESA para nosotros es un dispositivo que está enfocado a lo que es salud animal. Nosotros que somos CPA, para quien no tenga el dato que es CPA, es Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas. Resulta que el barrenador se convirtió o pasó a ser exótico una vez que se declara erradicado en México en el 91, puntualmente el 28 de febrero del 91. Aunado a eso, pues ya pasa a ser una plaga exótica, por lo tanto le compete a la CPA cada vez que han ocurrido algunos brotes. Estos brotes
pues entendemos que el problema del barrenador es una mosca. Esta mosca en sí, su ciclo biológico, pues tiene una etapa por ahí de larva, y esa larva tiene esa particularidad que necesita comer carne o tejido vivo. Así es. Justo quería mencionar esto para las personas que nos están escuchando y no están tan relacionadas con esta miasis o esta infestación, el comportamiento de la mosca, porque eso es lo más complejo, ¿no? Tratar de controlar este insecto que tengo entendido puede volar un montonal de kilómetros y depositar sus huevecillos. Y pues el gusano, su forma, su todo, si nos puede platicar un poquitito. Y ahorita mencionaba también lo del insecto estéril, que es un método de erradicación, ¿no? Uh-huh. Así es, la técnica del insecto estéril es básicamente establecida y, estandarizada por Estados Unidos, porque resulta que tiene una particularidad esta mosca, que entendemos que es una mosca hembra y una mosca macho. Esa particularidad está en que la hembra, hablando de moscas, macho que elige solamente con él se va a reproducir. El macho, por caso contrario, él se reproduce con todas las hembras. Pero esa particularidad de que la hembra, macho que elige solo con él copula, es lo que ayuda o ayudó para que esta técnica de insecto estéril fuera tan eficaz. Se somete a radiación las larvas, básicamente se esterilizan con radiación, con cesio, que es material radioactivo. Una vez que se someten a ese material radioactivo, se les ayuda o se estimula para que el ciclo biológico siga. Una vez que estos insectos ya están en una etapa adulta, se liberan al medio ambiente y esos tanto machos como hembras, porque entendemos que no se logra sexar aún esta técnica, el macho es el que nos interesa. Tiene contacto con las hembras silvestres fértiles, pero ese macho viene de una esterilización. Una vez que esa hembra elige ese macho, pues única y exclusivamente va a copular con él. Copulan, esa hembra se siente lista, va y busca una herida, ovoposita, y esos huevecillos ya no contienen larvas. Y ahí estamos deteniendo el ciclo biológico con esta técnica de insecto estéril. Wow, qué importante. Estas heridas son heridas que el ganado, o sea, va y deposita sus huevecillos en heridas o en mucosas también, ¿no? Del ganado. Así es. Y están expuestos a cualquier heridita del corral, ¿no? Por eso es el... Aquí vamos a hacer mención que toda persona que escuche gusano barrenador del ganado tiene que entender y nos tiene que quedar bien claro que no solamente afecta vacas, claro, bovinos, afecta animales o seres vivos de sangre caliente. Humanos también. Exacto. Lo único que nosotros no hemos visto que afecte son reptiles, porque entendemos que son de sangre fría. El ser humano está dentro de esos seres vivos de sangre caliente. Gusano barrenador del ganado, o bien lo que es la Cocleoma omnivora, que es la mosca, el ciclo biológico consta de que esa larva se tiene que alimentar para crecer, pero se alimenta de tejido vivo, le gusta su comida calientita. Esto no lo van a encontrar o no lo vamos a encontrar en cadáveres. Cuando comienza a bajar la temperatura del huésped, el gusano lo siente y abandona el huésped, abandona el barco. Entonces no vamos a encontrar el barrenador en ningún cadáver. Y que quede bien claro esto de que tiene su nombre, gusano barrenador del ganado, que viene de la mosca Cocleoma omnivora, que recibe ese nombre por el doctor que la identificó, Charles Coquerel, y la identificó en esclavos. Entonces, por eso es devoradora de hombres, es omnivorax. Y es una mosca de un color metálico, ¿no? Tiene una particularidad, que es una mosca que tiene un tamaño convencional, por así llamarlo. Tiene un color o una coloración verde azul metálico, pero tiene 3 franjas negras en la parte de la cabeza. Hay una parecida que es la macelaria, pero la mosca del barrenador, lo que es la omnivorax, la franja del centro, hablando de estas 3 franjas negras, la franja del centro es más corta que las laterales y tiene una especie de punto rojo entre esas 3 franjas y los ojos. Pero esto no se puede ver a simple vista, ¿o sí se ve? Sí, es visible, claro que es visible, se puede identificar esta mosca a simple vista. Aquí lo que nos interesa es identificar animales vivos con heridas y que estas heridas tengan presencia de gusano. Pero también entender que un animal o un ser vivo
con presencia de gusano en heridas, no significa que vamos a estar viendo los gusanos ahí hirviendo hacia afuera, a borbotones. Los gusanos están dentro, están consumiendo ese ser vivo. Entonces hay que tener o hacer énfasis en lo que es la inspección física. Revisar, analizar, y algo bien característico de las miasis de barrenador, porque hay otras miasis que son de moscas oportunistas, pero la de barrenador tiene un aroma muy característico, un aroma fétido, a muerto, vamos. Wow. Y barrenador justo por la forma del gusano, ¿no? Que tiene... Tiene una forma, es una larva que tiene de 11 a 12 segmentos. Estos segmentos son circunferencias a lo largo de lo que es la larva. Cada circunferencia o cada segmento tiene estas especies de ganchos, de ganzúas, que al inicio las ligábamos nosotros con una forma particular en las espinas, que era como espina de rosal. Y esas espinas son las que le ayudan a desgarrar el músculo, posteriormente llevar esa carne desgarrada hacia los ganchos orales, donde está la boca en el centro de estos ganchos, y ahí consume su alimento. Wow, me acuerdo que en algunas pláticas que nos llegaron a dar durante la carrera, CPA anda promoviendo, o más bien, sí, promoviendo las medidas que se tienen que tomar, cómo identificar. Y recuerdo que nos obsequiaron unos botecitos que traen instrucciones y aparte un pequeño tubito en donde te explicaban que si veías algún gusano o algo, lo depositaras ahí, un poco de, no sé si recuerdo que alcohol o formol, y mandarlo a CPA para que lo revisaran, ¿cierto? Cierto, lo ideal, Ale, es que las personas notifiquen, que notificar no es otra cosa que avisar. Aquí hay que saber a quién avisarle. Si no tenemos la oportunidad de notificar o de avisar al momento, porque lo ideal es que esta notificación se dé al personal de CPA, y que el personal acuda a las instalaciones, al predio, al corral, a la casa habitación, porque ya entendimos que no solamente afecta a vacas, caballos, afecta a mascotas, afecta a aves incluso, aunque ellas tienen una temperatura corporal por encima de los 41, también son afectadas. Lo ideal es que esa notificación le llegue al personal de CPA, se atienda, y parte de esta atención es llegar, identificar el animal con la miasis, tomar la muestra, que para eso son esos tubitos que mencionas, Ale, en un vialecito que viene por ahí en los kits de toma de muestra. Ese vial contiene alcohol al 70%. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a conservar nuestra muestra. Cada mosca ovoposita de 100 a 400 huevecillos por puesta, y una sola mosca hembra ovoposita 4 veces en su vida adulta. Si nos ovoposita 400 huevecillos en cada puesta, por darle el rango mayor, 400 huevecillos por 4 ovoposiciones son 1600 huevecillos que ovoposita una sola mosca hembra. Pues es donde está el problema, que tiene una capacidad de reproducirse tan acelerada y tan efectiva, que es lo que nos tiene hoy en día casi que en la lona. Nos está queriendo ganar la batalla. Tenemos, ¿qué les gusta? Del 21 de noviembre del 24 a la fecha, haciendo números que andaremos sobre 16 meses ya, un poco más, con este problema. Nos tocó estar en Chiapas estableciendo el cordón sanitario, porque México ya sabía que esto venía. Y ese cordón sanitario no es otra cosa que revisar todo lo que estaba entrando de Sudamérica y Centroamérica, Guatemala, Belice, todo lo que venía de Honduras, para identificar casos y una vez identificados, tomar medidas. Pero pues entendemos que es una mosca. Es algo un poco complicado de controlar. Cada vez que tengo la oportunidad de dar alguna plática o alguna capacitación, hago énfasis simple y sencillamente, las moscas de la cocina, en una casa habitación. Es difícil controlarlas. Imagínense ustedes esta mosca que tiene una capacidad adaptativa tremenda, que tiene una capacidad de vuelo, pues también bastante pronunciada, que si esta mosca tiene dónde ovopositar, ahí va a estar, 3 kilómetros a la redonda. Si no tiene dónde ovopositar en esos 3 kilómetros, lo abre 20 kilómetros. Si no tiene dónde ovopositar en esos 20 kilómetros a la redonda, ella por sí misma puede viajar hasta 290 kilómetros en línea recta.
que quede bien claro, la mosca se alimenta de néctar de las plantas, de las flores. Lo que come carne viva es la larva de esta mosca. Y bueno, hemos llegado al final de este segundo episodio de Enlace Colbet, dedicado al Día Mundial de las Abejas por ser 20 de mayo y bueno, también a esta alerta sanitaria por el gusano barrenador. Espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por su tiempo.